Bueno, ahí va tomando forma la limpieza. Saqué, no sé, qué cantidad de mugre, polvo, viruta, fierro, escoria, montañas. Ahí afuera está lo que va quedando porque paran los carritos y se llevan para revisar si hay algún metal o algo. Para no andar seleccionando, cargan con cajones, con todo. Matafuegos viejos, completamente descargados, obsoletos, de la década del 70. Nada, latas de pintura completamente secas, masilla completamente seca. Bueno, este lo dejé de recuerdo, porque me acuerdo que yo tenía 5 años cuando veía. Me dio lástima tirarlo, pero bueno, no sirve para nada. Cosas en ese estado había montañas. Tapas de distribuidor, porque bueno, tengo pensado hacer un video hablando de tapas de distribuidor y esos dos modelos me sirven de ejemplo. Me olvidé de tirar este aerosol completamente vacío. Todo en ese estado, completamente vacío. Así que bueno, estoy limpiando. La verdad que le dediqué el día a hacer esto. Y me parece que falta un día más. Pero bueno, de a poquito la voy llevando. Lo que sí, este viejo nunca quiso que le use una llave. No quería que le toque un destornillador, una pinza. Y yo pensé que en medio de tanta mugre, aunque sea un destornillador, iba a aparecer. Nada, ni una llavecita, nada. O sea, absolutamente cero. Me hubiese gustado encontrar, no sé, una francesa. Acá había este alto, sin mentir, este alto de escoria, porque acá justo estaba la piedra. Acá estaba la piedra. Había este alto de escoria, tierra, un hormiguero. Digo, bueno, acá está el tablero. Una francesa se pudo haber caído. Nada. La verdad que era un viejo cabrón, hijo de puta.